Muy bien. Pues estamos en las clases de Lech Lecha, comentarios de Los secretos de la Torá, del Zohar, Akadosh, por Rabbi Shimon Bar Yochai, en la Fundación Yehiel Foundation. Hoy es día 11 de febrero de 2013 y seguimos con comentarios sobre esta parasha. Entonces aquí explica cómo Dios crea los acontecimientos en este mundo. Hay algo muy curioso. Dice, para entender cómo se desenvuelven los acontecimientos en este mundo y cómo lo hace Dios. Dice, primero, Akadosh Baruj Hu crea circunstancias que parecen insignificantes. Y las consecuencias de esas circunstancias que parecen insignificantes, algo muy pequeñito, algo nimio, y las consecuencias de esas pequeñas circunstancias son invisibles al ojo del hombre. Basado en estas circunstancias muy leves, que casi no se detectan, basado en esas pequeñas circunstancias, entonces llegan circunstancias graves, serias y grandes, que los hombres pueden ver y que pueden considerar que son circunstancias de gran importancia. Pero en realidad, esas circunstancias de gran importancia son una consecuencia natural de las pequeñas circunstancias que casi no se veían. ¿Os estaréis preguntando de qué estoy hablando? Eso me pregunté yo. ¿Pero qué estoy leyendo? La idea es que Faraón tenía que ser castigado. Y para que eso ocurriera, hacía falta que Sará fuese acercada al Faraón. Es una circunstancia pequeña. Pero una vez que Sará es acercada al Faraón, luego se desencadenan un montón de circunstancias y vamos a ver el paralelismo entre que Sará es acercada al Faraón, con que el Faraón va a ser castigado, y luego toda la esclavitud de Egipto depende de esa pequeña circunstancia de que Sará se acercó al Faraón. A ver cómo Dios concatena las circunstancias de una manera que nosotros ni las vemos. Así que hubo dos tipos de castigo. Hubo los castigos que tuvo que soportar el Faraón por acercarse a Sará, y luego estuvo que esa pequeña circunstancia fue precursora de las plagas de Egipto cuando la época de Moshe Rabenu, de cuando los judíos estaban, el pueblo judío estaba esclavo en Egipto. Y aquí vemos también otro paralelismo. Todo esto lo voy a desarrollar, claro está. Vemos que Akadosh Baruj Hu opera a favor de Israel milagros a la salida de Egipto, pero durante la noche. Porque la plaga de la muerte de los primogénitos tiene lugar durante la noche. Y los milagros a favor de Sará, cuando Sará fue presentada a Faraón y que Faraón se encaprichó de ella, ese milagro también ocurrió durante la noche. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué castigo estamos hablando? Cayó sobre Faraón cuando Faraón se quiso acercar sobre Sará. Vamos a verlo. Aquí hace una observación el Zohar Akadosh y dice, observa que Akadosh Baruj Hu proteja a los justos, o a la tzadeket, si es hembra, si es mujer, para que nunca nada les pueda hacer daño. O sea, los tzadikim están protegidos. Así que Dios no permitió que los egipcios puedan causar perjuicio a Abraham y a Sara. Cada vez que el faraón intentó acercarse a Sara,
un ángel baja del cielo y le da golpes a Faraón. Una colleja. Y cada vez que Sara habla con ese ángel, porque Sara podía hablar con ese ángel, y cada vez que Sara le dice al ángel, pégale, el ángel iba y le pegaba. De todos modos, Abraham estaba confiado que ningún hombre podía hacer daño a su esposa, a Sara. Bien. Y ahora vamos a descifrar todo esto. ¿Quién es Sara? Es la simbología del cuerpo de Abraham. ¿Quién es Abraham? Es la simbología del alma de Abraham. Las matriarcas son la simbología del cuerpo del patriarca. Faraón, ¿qué es? Faraón es el líder de Egipto. Egipto se dice Misraim, Misraim viene de Metzar, Metzar viene de estrecho, estrecho es el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que es este mundo físico. O sea, este mundo físico no puede dañar al cuerpo del patriarca. Por cierto, Abraham fue tirado en un horno incandescente, no le pasó nada. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo fue protegido. Es decir, Sara fue protegida. ¿Y qué quiere decir? Que este mundo tiene sus peligros. Tiene sus peligros y para el cuerpo y para el alma. Ya vimos en Bereshit cómo se llamaban los ángeles dañinos. ¿Os acordáis? Sí. Estaban los amalecitas. ¿Quién más? Los nefilín, los giborim, los amalequim. Todos estos son ángeles dañinos. Pero para los tzadikim no hay caso. Es más, hay comentarios de Kabbalah. Yo no lo encontré en el Zohar, pero en otros comentarios, que cuando el faraón quiso tocar a Sara, el alma de Sara salió y entró el alma de una demonia. Y entonces el faraón solo tocó una demonia, no llegó a tocar la esencia de Sara. Y así dice en Proverbios 28, versículo 1, Mishle, dice, el justo es valiente como un león. ¿Por qué? Porque no teme nada. Y aquí viene otra historia muy importante. Es la historia del miedo. ¿Quién tiene miedo? El que tiene safek. ¿El que tiene dudas? Podríamos decir lo mismo. ¿Quién tiene miedo o quién tiene dudas? Pero ¿quién tiene dudas y quién tiene miedo? El que está pegado a Dios no puede tener miedo. Que le falta algo que no sabe. El ignorante, el que no sabe. Ese es el que ignora. El que no sabe. El ignorante tiene miedo. Bueno, ignorante en el sentido El que no ama. de no conocer. No, que el que no está lleno de amor. El que no está lleno de amor. El que no tiene bitajón. El que no tiene confianza. Simja. Alegría, simja. El que tiene simja no el tiene que miedo. no, El claro. que no tiene alegría tiene miedo. El que no ama a Dios. El que no es amigo de Dios puede tener miedo. No, es muy importante aclarar este concepto porque veo que hay muchas ideas dispares. La espiritualidad es la antítesis del miedo. O sea, el que es espiritual no tiene miedo. ¿Por qué? Porque controla su vida, su alma.
Y es más, sabe lo que tiene que hacer para tener un ejército de ángeles protegiéndole. Y pase lo que pase, no tiene miedo. ¿Os acordáis que os conté una historia de un tzadik que vivía en un desierto y que venían unos bárbaros a destruir su pueblecito y él dijo que no tenía ningún miedo? ¿No os acordáis de esta historia? No mucho. Yo la he leído en algún sitio. Y venían a caballo unos bárbaros y prendían fuego a todos los pueblecitos. Esto era una aldea de muy pocos habitantes. Y el tzadik, el justo, tenía un asistente, como todos los grandes tzadikim, siempre tienen alguien que le da apoyo. Y el asistente salió a la calle y empezó a ver que estaban los bárbaros acercándose. Y el tzadik estaba estudiando tranquilamente. Y le dijo, maestro, que nos vienen los bárbaros que nos van a destruir. Y él dijo, tú tranquilo, que aquí no pasa nada. Dice, ¿cómo que no pasa nada? Pero que si son 200 y aquí somos 4. Que tú tranquilo, que aquí no pasa nada. Pero maestro, ¿usted no ve lo que está pasando? Por favor, levántese, huya, métase en el bosque detrás de los árboles. Pero yo no tengo ningún miedo de nada. Y entonces vio al asistente tan asustado. Le dijo, mira, te voy a dar un don durante unos segundos. Un don. Te voy a permitir ver el mundo espiritual durante unos segundos. De modo que le hizo una segula y el tzadik pudo ver el mundo, el asistente del tzadik pudo ver el mundo espiritual, y en el mundo espiritual había miles de millones de ángeles defensores contra 200 bárbaros que venían. Y el asistente se quedó asustado. ¿Cómo es esto? Porque todo lo que estudiamos y todo lo que rezamos fabrica ángeles defensores que son como guardaespaldas. Nosotros no tenemos nada que temer. Y cuando se acercaron los bárbaros a destruir la aldea, los ángeles defensores crearon ceguera a todos los que se acercaron y se fueron despavoridos los bárbaros porque se quedaron ciegos. Por eso te digo, ¿quién tiene miedo? Aquel que no tiene esos ángeles defensores. ¿Y quién no tiene esos ángeles defensores? Aquel que no estudia la Kabbalah. Porque el que estudia la Kabbalah adquiere un mérito tan grande y conoce nombres tan grandes y tan potentes que nada ni nadie le puede ni rozar ni acercar. Además, el mundo subsiste únicamente por el mérito de los tzadikim. Y puede ser que el mundo subsista solo por el mérito de un tzadik. Y porque está escrito, tzadik yesod olam. La base del mundo depende de un tzadik. Eso está escrito en Proverbio 10, versículo 25. Tzadik yesod olam. Y dice, los israelitas que tienen almas santas, esos son llamados los hijos de Akadosh Baruj Hu. ¿Quién es llamado hijo de Dios? Los tzadikim. ¿Y de dónde hemos sacado esta expresión? Que otras religiones las han utilizado. Está en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1, donde dice, sois los hijos del Señor vuestro Dios. A propósito de los tzadikim del pueblo de Israel. Sois los hijos del Señor vuestro Dios. O sea que la expresión hijo de Dios es una expresión que ya viene en la Torá antes de cualquier religión. Proverbios 14, versículo 1. Perdón, Deuteronomio. Perdón. Sois los hijos del Señor vuestro Dios. ¿Y por qué los llama los hijos de Dios? Dice, porque son almas que son frutos de las obras de Akadosh Baruj Hu. Es el fruto de Akadosh Baruj Hu. Él saca almas que tienen ese nivel.
¿Y quiénes son esos frutos? Igual que tu hijo es el fruto tuyo, el fruto de tuyo y de tu esposa, de tu pareja, eso es un hijo. Pues los hijos de Akadosh Baruj Hu es fruto de almas que él hace bajar. ¿Y cómo las detectas? Son aquellas que se levantan de noche, después de Hatzot, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y se ponen a estudiar el Zohar. Insiste mucho en ese tipo de tzadik. Dice, esos que se levantan de noche a estudiar los secretos de la Torah, están iluminados por un rayo de luz que Dios les da y les mantiene para todo el día de después de que salga el sol. O sea, están iluminados todo el día de después. ¿Y de dónde lo sabemos? Esto está recogido en el Salmo 42, versículo 9, en donde está escrito, el Señor envía su misericordia durante el día cuando yo le canto durante la noche. O sea, yo le canto durante la noche, es decir, yo estudio los secretos durante la noche y Él me envía la misericordia durante el día. Salmo 42, versículo 9. Y el rey David dice en el Salmo 119, versículo 62, dice, me levanto en el medio de la noche para alabarte. ¿Qué es alabar a Dios? Es estudiar los secretos de la Cábala. Pero también hay oraciones que se hacen durante la noche. Se llama Tikkun Hatzot. Ahí está el Tikkun Rachel, Tikkun Leah, está la Ketoret, está también el Vidui, que son oraciones estructuradas para hacerlo durante la noche. Y esas oraciones, el Tikkun Hatzot, tiene un mérito que no todo el mundo es capaz de conseguir. Por ejemplo, el que tiene una mujer colérica o enfadadiza o irritable, el Tikkun Hatzot la amansa. Sabía que te iba a hacer gracia. ¿Y qué le hace al hombre? ¿Eh? ¿Y qué le hace a la mujer? La mujer no se levanta a hacer Tikkun Hatzot por la noche, no es una misma de la mujer. La mujer ya le tiene controlado, pero el hombre no la controla para nada. Tiene que hacer el Tikkun Hatzot. Aquí hablamos de Abraham, una mitad muy grande de Abraham. Abraham se metió en el mundo de los egipcios y bajó lo más profundo en la cultura de los egipcios y se metió en la ciencia de la cultura de los egipcios, pero no se dejó seducir por la idolatría de los egipcios. Adán sí se dejó seducir por la serpiente. Abraham hizo el tikkun de Adán porque en la misma circunstancia no se dejó seducir. Y Noaj en algún momento se deja seducir, ¿por qué? Porque dice que se emborrachó. Y aquí habla de un mérito muy grande, muy grande, muy grande, que Akadosh Baruj Hu valora muchísimo, que es vivir entre los culpables sin dejar que las malas conductas de los culpables te influencien. Como el aceite. Como dices, como el aceite que no se mezcla con el agua. Pero
Aquí vimos en una clase anterior sobre el Lech Lecha quién eran los culpables. ¿Cómo se define un culpable? Es aquel que rechaza la Kabbalah, que no la quiere estudiar. Aquel que te pone trabas para que estudies los secretos de la Torah. ¿Y de qué mérito dice Akadosh Baruj Hu que tenía Abraham? Abraham no se dejó seducir por las conductas de los culpables. Es decir, que aquel que estudia los secretos de la Torah y los secretos de la Kabbalah, cuando todos te dicen, ten cuidado, no lo estudies, te vas a volver loco, la Kabbalah no es mala, no sé qué, eso es lo que le pasó a Abraham cuando bajó a fondo de la cultura egipcia. ¿Y qué hizo Abraham? No se dejó engañar, no se dejó seducir, él siguió estudiando los secretos profundos del cielo. Ese es el gran mérito, que a pesar de la oposición que encuentras cuando estudias Kabbalah, sigues estudiándola. Y dice el Zohar HaKadosh, esa es una actitud que tiene un gran mérito a los ojos de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que se llama haber sido probado en Egipto. La prueba de Egipto es eso. ¿Y quién es Egipto? Es este mundo físico. ¿Cuál es la prueba a la que te somete Akadosh Baruj Hu en este mundo físico? Te pone oposición para que no estudies los secretos del cielo. ¿Y cómo consigues mérito? Estudiando los secretos del cielo a pesar de la oposición. Eso es muy bonito. Entonces, cuando tienes rechazos, de alguna manera... No te tienes que dejar absorber por ese tipo de rechazo, porque eso te da el mérito. Pero eso te da mérito, es lo que te digo. O sea, ese mérito, dice el Zohar HaKadosh, condujo a constituir el patrimonio de Israel en Canaán, que más tarde se convertirá en la tierra de Israel. Ya sabéis que Canaán ha tenido varios nombres. Se llamó Canaán, se llamó Palestina, se llama Israel y se llamará Yeshurun. Israel y luego Palestina. ¿Cómo? No, Palestina y luego Israel. La tierra de Israel es de 1948. Ah, bueno, te digo... Antes no... ¿Quién le puso el nombre de la tierra de Israel? El pueblo judío, cuando les dieron esa tierra en la ONU, decidieron llamarlo Israel. No sabían cómo llamarla, si Israel o otra cosa. Decidieron Israel. Pero cuando llegue el Mashiach dejará de llamarse Israel, se llama Yeshurun. Y aquí hay otra historia. ¿Perdón? Dice, si el alma es pura, estamos hablando de tzadikim, algo ocurre cuando el hombre se va a dormir. Las fuerzas impuras siempre se avecinan a los mundos sagrados, a las regiones sagradas. O sea, todo lo impuro se pega a lo puro para poder robarle su pureza. Por ejemplo, la piel que rodea el prepucio y que se quita para la circuncisión está justo en el lugar donde está el acto creador. La parte de la uña que sobrepasa de la uña que se pega a la carne, la parte que se pega a la carne es la más alta, la parte blanca que sobresale es la más impura. O sea, el mal siempre adhiere a la vecindad del bien. Entonces, cuando el tzadik se va a dormir, su alma empieza a subir y tiende a las regiones celestes, a las regiones sagradas. Pero ¿con qué se va a encontrar? Con el prepucio, es decir, con la impureza. Solo aquel que ha estudiado de noche los secretos de la Kabbalah sabe cruzar esa barrera de impureza para llegar a las regiones sagradas. Y solo cuando llega a las regiones sagradas sabe ponerse al abrigo de las situaciones de rigor que pueda haber en este mundo. Entonces, cuando un alma se protege, cuando es capaz de llegar a las regiones sagradas cuando duerme.
y cruzar esa barrera de impureza antes de llegar a las regiones sagradas. Cuando llega a esas regiones sagradas, ahí capta la energía para que luego cuando el alma vuelva a la tierra, cuando se despierte, esté protegida de todo tipo de dolor o rigor o malestar que hay en este mundo. Aquí os quería comentar una observación interesante. ¿Cómo llegó Abraham a la máxima sabiduría? Abraham caminó del mediodía a Betel. Así está escrito. ¿Qué es el mediodía? El mediodía es el país de los culpables. Es decir, aquellos que no conocen la Cábala. O sea, salió del mediodía y fue a Betel. ¿Qué es Betel? Betel es Harán. Porque Jacob llegó a Harán, ahí tuvo el sueño, y Dios dijo, esta región se va a llamar Betel, y yo la voy a santificar. O sea, hay dos tierras que están santificadas por Akadosh Baruj Hu. Una es la tierra de Israel y otra es la de Harán. Porque cuando una tierra es santa, cuando Dios decreta que es santa. Y en la Torah decreta dos tierras santas. Está Jerusalén y está Harán. Valor numérico de Harán, 258. Valor numérico de Madrid, 258. Si me das la pizarra, te lo demuestro ahora mismo. ¿Qué es esto? ¿Te llama la atención? Sí. Está Madrid. Harán es Het Resnun, 8,250. 8,250, 258. Madrid, la ciudad donde vivimos, se escribe Mem Dalet. Mem, Dalet, Resh, Yud, Dalet. Mem vale 40, Dalet 4, Resh 200, Yud 10 y Dalet 4. Voy a poner las cifras. 40, 4, 200, 10 y 4. ¿Cuánto da? 258. Dos palabras que tienen el mismo peso gemátrico se pueden sustituir. Dios santificó Harán, quiere decir que Dios santificó Madrid. Es igual, se puede sustituir. Estar en Madrid es como estar en Jerusalén, igual. ¿Y queréis una prueba? Ya, suspendo la idea. Por eso tengo problemas. ¿Queréis una prueba? Por eso. ¿Queréis una prueba? A ver. ¿Dónde nace la Cábala? ¿Dónde se desarrolla? En España, En Sefarad. Toledo. en Sefarad, en Castilla. Los grandes cabalistas, ¿dónde empezaron a desarrollar los grandes secretos de la Cábala? Aquí en Castilla. Ahora se llama Madrid. O sea, la Comunidad de Madrid. Aquí. Luego algunos se fueron para Gerona, otros se fueron para Córdoba, otros se fueron para Italia. Pero ¿dónde estuvo el núcleo? Aquí. En el sur de Francia. Sur de Francia se fueron, pero ¿dónde nace aquí? Y porque la palabra España se dice en hebreo Sefarad, que empieza por la letra Samech, que es la inicial de la palabra Sod. Entonces el Pardes, que es Pagadí, Pardes, Peresh, Dalet, Samech, es Pshat, Remesh, Drash y Sod, pero Sefarad es al revés. Es Sod, P de Pshat, Resh de Remes y Dalet de Drash. Los diferentes niveles de profundidad de la Torah. ¿Perdón?
Remez. Pero el Sod nace aquí en Castilla, en Madrid. Finales, Y todos los grandes cabalistas que hubieron aquí, que luego incluso se fueron para Safed, de aquí se fueron para Safed, aquí no se ha perdido. Toda esa sabiduría ha quedado aquí en el aire. Aquel que medita puede recuperar la sabiduría de antaño, de hace más de 600 años, cuando la estaban desarrollando aquí. Vamos a por ella. Sí, vamos a por ella. Así que el camino que llevó Abraham del país de los culpables llamado Mediodía a Betel, es cuando llegó a Betel, es cuando adquirió los misterios de la sabiduría celeste. ¿Cómo se sabe que mediodía son los culpables? Lo dice el Zohar HaKadosh. Es también llamado el norte. El norte es Gevurah y el sur, que es donde está la máxima sabiduría, es Gesed. Y Betel lo llama al Zohar HaKadosh la piedra integral. La piedra integral. Aquí dice algo importante, que Abraham recorrió la escalera de abajo arriba y de arriba abajo hasta obtener una aureola que es la corona la Torah, lo que se llama Keter Torah. Y así pudo también coronar a Kadosh Baruj Hu, es decir, reconocerle. ¿Y qué es lo que quiere decir que recorrió la escalera de abajo arriba y de arriba abajo? Pues esto es lo que vamos a meditar hoy. Hoy vamos a recorrer la escalera de arriba abajo y de abajo arriba, igual que hizo Abraham Avinu, para obtener el Keter Torah. Y es también el secreto de cómo se materializan las ideas. Porque uno tiene ideas y no consigue materializarlas. Pues yo hoy os voy a enseñar a materializarlas. Porque vamos a hacer el mismo proceso que hizo Abraham Avinu, y recorrer la escalera de abajo arriba y de arriba abajo. ¿Es lo mismo que la escalera de Jacob, arriba y abajo? No. Es otra cosa. ¿Podrías explicar más otra escalera? Abraham. Lo voy a explicar, si es toda la parte segunda del shiur, después del aperitivo. Aquí dice que la Shejina está en exilio, es decir, salió de Jerusalén, la Shejina, y reside entre los otros pueblos. Y por eso otros pueblos que no son Israel, pues se benefician de grandes bienes y de mucha paz, porque se benefician de la Shejina, que está en exilio. Cuando todos los pueblos del mundo solo obtenían su alimento por el canal de Israel. Ahora los otros pueblos tienen su alimento por el canal de la Shejina exiliada. ¿Y qué fue? Fue que cuando Israel pecó y quemó incienso a falsos dioses, entonces la Shejina salió de su residencia. Todo esto hay que explicarlo. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de contar sobre el exilio de la Shejina? Os lo voy a decir. Esto ocurre desde el Gan Eden cuando Adán cae. Cuando Adán cae,
las chispas del alma de Adán no solo se encarnan en el pueblo judío, pero se encarnan también en pueblos de otras naciones con un cuerpo no judío y un alma judía. ¿Qué es lo que se llama el goy que se quiere convertir? Y ese goy, ¿cómo se dice? Miembro de otras naciones que tiene un alma judía en un cuerpo no judío, está dispersado en el mundo entero. Misión del pueblo judío, rescatar esas almas que se perdieron. ¿Y cómo la Shejinah tiene que ayudar a esas almas a recuperar su camino? Pues la Shejinah ya no está en Jerusalén, está en todas partes donde haya un goy con un alma judía. Y por eso está fuera. Ahora, si vamos a hacer el trabajo de recuperar las almas que se han, ¿cómo se dice? Que se han, Esparcido. no es esparcido. ¿Perdí? No, perdido no. Tampoco es perdido. Es perder, pero no es tan fuerte como perderse. Que se han Diseminado. desviado. ¿eh? Diseminado. Sí. Que se han desviado, hay que ir a buscarlas, hay que recuperarlas y hay que traerlas a su pueblo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Ese trabajo. Abraham hizo ese trabajo. Él, de toda la gente que se le acercaba, los iba acercando al monoteísmo. Y de ahí salieron las religiones monoteístas. Hay muchas religiones que no reconocen a Isaac, ni a Jacob, ni a Moshe, pero a Abraham todas le reconocen. ¿Por qué? Porque hizo un trabajo de recuperación de las almas perdidas. Convirtió a cantidad de gente idólatra al judaísmo. ¿Y cuándo es el fin de la Golá? ¿Cuándo es el fin del exilio? Cuando nos dedicamos a hacer ese trabajo. El trabajo que hizo Abraham, hemos dejado de hacerlo. Luego no podemos hacer que la Shejinah vuelva a su sitio. Por eso está escrito que cuando llegue el Mashiach, una de las labores que hará el Mashiach es repatriar a los judíos a Jerusalén. ¿Pero por qué los va a repatriar? Porque ya habrá acabado el trabajo de recuperar las chispas perdidas que estaban en exilio. Pasamos a otro capítulo, ya muy cortito y para acabar. Aquí hablamos de Abraham y de Lot. Sabéis que Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham se junta con Lot y Lot empieza a tener una mala vida, porque se asemeja a la gente con la que está viviendo, Abraham pierde la veraja. Y en el momento que Abraham abandona a Lot y se separa de Lot, Abraham recupera la veraja. Y aquí hay una lección del Zohar muy importante. Si estás rodeado de gente culpable, y hemos visto que culpables son los que no estudian el Cábala, pues por el hecho de estar cerca de ellos, que son los que bloquean el estudio del secreto de la Torah, pues tú pierdes la bendición por estar cerca de ellos. Y cuando te juntas con gente que es sadikim, es decir, que estudian los secretos de la Torah y que se levantan por la noche a estudiar los secretos de la Torah, te vuelve la bendición.
Así que depende con quién te juntes, vas a tener bendición o no vas a tener bendición. Y muchas veces no depende de ti, depende de con quién te has juntado. Por eso es muy importante intentar convivir con tzadikim. Porque te beneficias de la bendición que les baja a ellos. Ahora, si te juntas con culpables, pues te penalizan por haber estado con ellos, porque ellos no van a tener bendición y de paso tú tampoco. Es como si estás en un país donde hay lluvia o si estás en un país donde está sequía. Aunque tú seas bueno, si estás en un país donde hay sequía, a ti no te va a llover. Y si estás en un país donde hay lluvia, pues a ti te va a llover. Dime. Hay una cosa que no entiendo. Antes has dicho que los tzadikim no tenían que tener miedo por la espiritualidad que tienen y que si estudian los secretos del Zohar, incluso aunque estén al lado de culpables, tendrían ese mérito. Pero está escrito que cuando cae el rigor sobre la tierra, no discrimina. ¿Y dónde cae el rigor? Donde hay mayoría de culpables, que es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Por eso Abraham rogó que Lot saliera de allí, porque si no, Lot hubiera muerto en Sodoma y Gomorra. Entonces, los tzadikim no tienen miedo, pero también tienen sabiduría para evitar que les pase algo. Porque no hay que ponerse en peligro. Una de los shurim que hicimos es que hay que aprender a no ponerse en peligro. ¿Por qué? Porque el alma no es tuya, es de Dios y el cuerpo es un préstamo. O sea, tú no tienes por qué poner en peligro ni tu alma ni tu cuerpo. Y una vez que Abraham se separó de Lot y recuperó su bitajón, su fe completa, suprema, Dios le hizo una promesa que nunca se separaría ni de él ni de sus hijos. Después de esta porción de Lej Lejá, que es solo una porción, aquí vemos que hay muchas lecciones de conducta para nosotros mismos. Y vemos que todo el Zohar insiste mucho en el estudio de la Kabbalah como gran mérito en este mundo. Y mis maestros me han explicado que el único motivo por el que hemos venido a esta tierra es para estudiar la Kabbalah. No hay otro objeto. Aquel que crea que es otra cosa se confunde. Y la vamos a estudiar a pesar de muchísima oposición. Si tenéis preguntas, antes de hacer la pausa. Habréis visto que es denso, ¿eh? Sí. Hay mucho conocimiento. ¿Puedes repetir lo que dijiste sobre que las chispas de Adán se fueron algunos a los 70 y otros Se perdieron en cuerpos de Goyim. en cuerpos de Goyim? Entraron a Esclipot. Sí. Y entonces nosotros tenemos que rescatarlas. Okay. Por eso está la diáspora. La diáspora no es por capricho de Akadosh Baruj Hu ni por castigo. Estamos en la diáspora para recuperar las almas perdidas o desviadas o las chispas perdidas, las tenemos que rescatar. Y el trabajo que hizo Abraham Avinu era eso. Se dedicó a convertir a muchos idólatras al monoteísmo. Pero yo creo que hoy, por los medios de comunicación y de medias que tenemos por internet y por YouTube y todo esto, pues una manera para llegar con tentáculos muy lejos, donde antes pues un maestro solo podía llegar con algunos alumnos, pero hoy se puede llegar muy lejos a través de estos medios de difusión. Y de esta manera se pueden rescatar miles de millones de chispas que de otra manera no se podría. Pero aún así hay mucha resistencia en las clases de muchos rabinos que te dicen cuidado con lo que se estudia en internet y lo que puede ver por ahí. Porque
Bueno, de Kabbalah. están los que estudian, ¿cómo se dice? Los que adulteran el conocimiento. Pero yo lo que creo es que solo puede enseñar Kabbalah aquel que aprendió de un maestro de Kabbalah de verdad, ortodoxo. La Kabbalah no se aprende en los libros, la Kabbalah se recibe de maestro a alumno. Y el libro que estamos estudiando, que es el Zohar, solo lo puedo explicar basado en lo que mis maestros me han enseñado. Si no, no podría explicarlo jamás. Sería incomprensible. Yo tengo una pregunta sobre el tema este de las almas, ¿no? Porque lo que entiendo son 600.000 almas que hubo cuando en Monte Sinaí, ¿no? Son muy pocas. Entonces, hay 6 millones de judíos en Israel. Ya sabemos que hay el Rav y tal, pero son tan pocas que por un lado en la diáspora hay otros cuantos millones. Y por otro lado, estamos hablando también de las almas que se han desviado, desvinculado, etc. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuántas almas judías hay? 600.000. Chispas. Pero es muy poco. Un alma puede entrar en 100 cuerpos o en 1000 cuerpos. Chispas. O sea, que un alma puede estar compuesto no solo de ese alma, sino de varias almas. Sí. Todo el país africano, o sea, la raza de la gente de color, es el alma de Harán, de Ham, uno de los hijos de Noah. Sí. De un alma ha salido un pueblo de millones de personas. Es una sola alma, de Ham. Me dijo, Sí. Que le castró. Ok. Todos los Kohanim que hay en la tierra es el alma de Aarón, de uno. Y las 600.000 almas pueden estar en 10 millones de personas. O sea que se puede O sea, se pueden abrir. abrir. O sea, de un alma pueden haber chispas. De esa alma que entra cada una en un cuerpo. Ahí está la respuesta. Igual que un alma puede entrar en decenas de cuerpos, 2 almas, 3 almas pueden entrar en un cuerpo. Al revés. Una persona puede tener varias almas en su cuerpo. Es complicado. Cuando hay varias almas en un cuerpo, es complicado porque genera un estrés tremendo. ¿Y todo el mundo tiene los 4 niveles de alma? Los 4, Niveles de alma. todo el mundo tiene el potencial de tener los 4 niveles. Y esos Potencial. Vale. Y esos niveles que son como las chispas, o sea, entonces, ¿se podría tener diferentes chispas de alma o no tiene que ver? Te lo explico de otra manera. Todo el mundo tiene el potencial para estudiar matemáticas. Pero hay gente que no se acerca nunca a las matemáticas. Pero que tienes un cerebro estructurado para estudiar matemáticas, todo el mundo. Todo el mundo. Depende también del profesor que hayas tenido, el gusto que te haya inculcado para estudiar matemáticas, el entrenamiento que hayas tenido y luego ¿cómo se dice? La motivación o el placer que hayas tenido de estudiar matemáticas. Hay gente que no tiene motivación, no se acercan a ellas, pero no quiere decir que no tenga el potencial. Todo el mundo tiene potencial. Todo el mundo tiene potencial para leer y escribir. No todo el mundo sabe leer y escribir. Hace 100 años la gente no sabía leer y escribir. O sea, el potencial lo tenemos. Que lo alcancemos es otra cosa. El ser humano tiene un potencial para llegar a alturas espirituales que ni imaginamos. Ahora, a lo mejor no tenemos la motivación para entrar en esos niveles, pero el potencial está. Pero un pato no tiene el potencial de hablar. Y una gallina no tiene el potencial de entender física. No, por más que le ponga motivación, no lo va a conseguir. Hablo de potencial. Que no lo uses no quiere decir que no lo tengas. Sí, está claro. Pero mi segunda pregunta a raíz de eso es lo de las chispas. Hay una cosa que un físico explicó, que su perro no podía comprender la física cuántica, su perro, porque no tenía redes neurales. Es decir,
las conexiones entre neuronas no se hacían de la misma manera que se hace en un ser humano. No podía alcanzar ese nivel de entendimiento, aunque intentara explicarle la física cuántica al perro de 1000 maneras, no había manera. No tenía las conexiones. Bueno, pues hay conexiones neurales en el cerebro, hay conexiones de alma para acceder a niveles de conciencia superiores. Tenemos el potencial, el ser humano tiene ese potencial. Que lo adquiera o no. Hay gente que no ha meditado en su vida. Hay gente que para tener una visualización se puede tirar un año y no lo consigue, pero si insiste puede llegar. Y hay gente que nada más ponerse a meditar visualiza barbaridades de cosas. Todos lo tenemos, en mayor o menor medida, todos tenemos el potencial. ¿Más? Dime. Si son varias almas en un cuerpo, ¿cómo funciona el tikkun? Si son 4 almas. por El decir. tikkun, 4 ya es mucho, ¿eh? Bueno, exageré. Bueno. Mira, hay una ley en la Kabbalah y en la Halajá. Hay una ley que dice lo siguiente. No es bueno ponerle muchos nombres a una persona. En América del Sur, un tío se llama Roberto Carlos Jaime Fernando y sigue. Digamos, tiene un nombre así de largo. Cada nombre es un tikkun. Entonces es mejor decirle, mira, te vas a llamar David y punto. Pero hay gente que dice, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Roberto Jaime Pedro Juan. Pues el pobre, como haga el tikkun de Roberto, de Jaime, de Pedro, de Juan, toda la vez. Es mucho tikkun. Y Jocelyn de Boga, ¿qué? Jocelyn de Boga. Bueno, tú te llamas Débora, punto. El otro es un nombre social. Yo me llamo Abraham. Mi nombre Alberto es puro social, nada más. ¿No hay tikkun asociado entonces a ese...? Hay tikkun asociado al nombre hebreo. Ah. Sí. Ahora, ¿que pueda entrar varias almas? Sí, puede haber varios tikkunim. Ahora, ¿qué ocurre? Que los tikkunim pueden ser incluso contradictorios. Porque puedes tener un tikkun de un alma que sea todo placer y luego tienes otra alma que es todo dolor para corregir. Entonces tienes momentos de placer y momentos de mucho dolor y todo a la vez. Te vuelve loco. Tú no sabes muy bien si tu vida es buena o mala. Eso hay que subir a niveles superiores. Y yo te voy a decir, yo he conocido cabalistas en escuelas de Kabbalah que cada año se cambian su nombre. Hacen una bendición en el Sefer y cambian su nombre. Rosh Hashanah, ¿no? A Rosh Hashanah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacen el tikkun de un nombre y ya está. Luego hacen un tikkun de un nombre más suave. Hay nombres duros y nombres suaves. Hay nombres muy duros. A ver, ¿cómo sabes si han hecho el tikkun? No, ellos Sí, han vivido un año de Rosh Hashanah, han vivido un año y dice, ya basta. Voy a buscar un nombre más suave. ¿Cuáles son los nombres Suaves. suaves? Por eso los nombres duros. No, Solo suaves, son suaves. Los patriarcas y las matriarcas no son duros estos nombres. Pues mira, yo me llamo Abraham. Tú imagínate a Abraham las pruebas que tuvo, lo que tuvo que pasar. También acabó con una gran riqueza y acabó con una gran sabiduría y acabó pues enseñando a mucha gente, pero su vida no fue un camino de flores, ¿eh? Entonces, bueno, Y Débora, pues Débora fue una general de los ejércitos que le cortó la cabeza al enemigo de Israel y que peleó en guerras con sangre y con no sé, luchó mucho Juez. y cuando acabó su labor pues se volvió ama de casa con su familia y sus hijos y punto. Esa es su historia. Hay que estudiar los nombres antes de poner un nombre a alguien, ¿eh? Hay que estudiarlos. Pero si el alma son 4 o 5 niveles. El potencial absoluto son 5. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejida. 5. Las iniciales son Naranjai. Pero bueno, los dos últimos niveles son poco frecuentes, no se ven.
Hayá Moshe Rabbeinu Yehidá Mashiach ben David. Nada más. Pero Nefesh Ruach Neshama, todo el pueblo judío. Todo. Esto se parece al Tikkun HaNefesh, pero es más evolucionado. Esto está cogido de un libro de Rashash, de Rabbi Shalom Sharabi. Zichrono Libraja. Y Abraham subía y bajaba las escaleras. Aquí están las escaleras. Como veis, son todos nombres de Yud-Ke Vav-Ke. Y Yud-Ke Vav-Ke es todo misericordia. En cada sefirá es misericordia. La misma estructura. Y lo que va cambiando son las vocales, porque las vocales tienen que ver con ángeles. Cada vocal es un grupo de ángeles. Perdona. El 1, 2, 3, 4. El 4 que está como Es en Da'at. Da'at. ¿Es ahí Jolam Haser? Sí, es Vale. Oevae. Ya. Oevae. Y lo que de verdad es totalmente novedoso son las vocales de Malhut. Eso no lo vais a encontrar en ningún sitio. Porque esa es la que materializa el pensamiento. En todos los libros tenéis EOA y aquí tienes EAO. Y ahí es donde está el secreto a la materialización del pensamiento. Todos estos nombres no están en el Salmo 145. ¿Cómo? Todos estos nombres están en el Salmo 145. No, el último no está. Y el Dat tampoco. Las vocales del último no aparecen en ningún sitio. Las vocales del Dat solo las vas a encontrar en el Rashash. ¿Y por qué en este Yud no tiene vocales? Todas tienen vocales. ¿No? ¿Cuál Yud? Esta Esta. tiene un punto O arriba. Ah, Es una O. un punto arriba. Bueno, la materialización funciona así. ¿Vale? Es como un rayo de luz que va bajando en zigzag. El pensamiento inicial se graba con Keter, que es A, se llama Kamatz. De Kamatz pasa a Patach, de Patach a Tsere, aquí a Dat, Sagol, Sheva, Jolam, Hirik, Shuruk. Aquí no sé cómo se llama. Kubutz, ¿no? Kubutz. Y aquí es Eao. Kubutz es el otro. El 3. Kubutz y Shuruk. Shuruk. Son mismas vocales que los ángeles del día de las semanas, que se combinan cada día para... Sí, pero cuando hay varias vocales son varios tipos de ángeles que se combinan. Este es el que materializa, pero tiene que bajar por todo esto. Entonces, ¿cómo funciona la película? Para que la vais a entender. Vamos a ver cómo se materializa un ser humano en nuestra percepción. ¿Qué es esto? Pues, Keter sería el instinto de reproducción. ¿Qué es esto? El instinto de reproducción. 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 El instinto de reproducción
que lo tenemos. La parte más intangible es el instinto. Y también es una orden de Akadosh Baruj Hu, de Peru Urbu, de crecer y multiplicaros. Eso está grabado en el alma, la reproducción. ¿Cuál? Perdón. Crecer y multiplicar. Aquí arriba Ah, sería el primer impulso de reproducción. Pero aquí todavía no tienes ni pareja, ni tienes nada. Luego viene, pues, el hombre y la mujer y se encuentran en una fase de amor. El hombre y una mujer en una fase de amor. Y van a crear un bebé, pero ese bebé es un alma que va a empezar a vestirse. Entonces se viste de Neshama, la Neshama se viste de Ruach, que luego se viste de Nefesh y que al final se viste de un cuerpo que es este último nombre. Y entonces ya sale el bebé físico, con un alma. Pues los pensamientos o los acontecimientos que queramos crear, hay que ir vistiéndolos de diferentes capas, siendo la última capa la materialización. Y con estas vocales se ponen en marcha los ángeles de materializar. Y aquí ya nos volvemos creadores del pensamiento inicial. Una cosa. Has dicho el Da'at es la unión. Es la unión. Vale. Y después es cuando se empieza a materializar por capas el niño, ¿no? O sea, la creación. Primero está la intención de fabricarlo. Siendo Sí, este sí, eso nombre. Pero cuando baja un alma, el alma se va vistiendo Sí, ya lo sé. en otros mundos, de diferentes cuerpos que no son de aquí. Eso es el Pero a partir de Da'at para abajo estaríamos en Neshama, Ruach Ruach y Nefesh. Pero con Neshama, Ruach y Nefesh todavía no está el cuerpo físico. El cuerpo físico está aquí abajo. Entonces esos tres pasos últimos, De aquí para abajo es cuerpo físico. ya, Y de aquí para arriba son capas que no son de esta dimensión. No son de este mundo. entiendo. Lo que estoy La única preguntando- capa que es de este mundo es el último nombre. Sin el último nombre, con estas vocales, no puedes materializar nada. Se queda en Yesod. Y en Yesod es conceptual, todavía no es físico. Yo os estoy dando el nombre de Dios con las vocales para materializar. Pero es importante saber cuál es esa Esto es el capa. cuerpo. El cuerpo de las cosas. Este no tiene- O sea, aquí dice soy millonario, pero el billete se transforma aquí. O sea que podemos hacer un yehud con ese nombre y otras energías. Lo que tú quieras. Pero aquí está el nombre en la Quiere decir, materia. materializas esas energías a través del yehud, haciendo Así es. como si fuera carroza, ¿no? Vale. Entonces ahora os voy a dejar meditar a cada uno de vosotros algo que deseáis y lo vamos a meditar aquí arriba y vamos a pasar por el Yud Ke Vav Ke con las diferentes vocales hasta materializarlo y cada uno tiene que materializar lo que haya pensado. Joder, eso es una responsabilidad. Solo una cosa. Bueno, pues luego puedes hacerlo con otra cosa, lo vas pasando por el tubo. Este es el tubo de la materialización. Está claro. Venga, Ay, espérate. Dame tiempo. Sí, sí, A saber lo que... a mí también. A ¿Qué es lo ver, que realmente quieres materializar? No, es que Mira. no sé si quiero ser Los tres. egoísta o quiero ser así, ¿sabes? algo que lo puedas Tengo ahí tranquilamente una lucha dentro de mí. comprobar. ¿Cómo recordarse de no, lo miras y cierras los ojos, lo miras y cierras los ojos, ya está. Es interesante. O sea, esto se puede hacer con cualquier energía. Esto de alguna manera es un código del programa informático de nuestros acontecimientos. Esto nos permite, es un lenguaje que nos permite modificar los acontecimientos de nuestras vidas.
Porque si nuestra vida es un programa, pues deberíamos conocer el lenguaje que hace cambiar los programas. Pues aquí tenemos en las escaleras de Abraham, donde subía y bajaba hasta la sabiduría suprema. ¿Os acordáis que os dije que subía y bajaba escaleras? ¿Listo? Pues venga, vamos a cerrar los ojos, los pies en paralelo. Respiramos 3 veces profundamente. Este tipo de meditación solo sirve para objetivos de alto nivel. Bien, inseminamos un pensamiento en Keter, aquí arriba, que es un deseo. Lo vestimos con este nombre y luego le vamos a poner las diferentes capas hasta materializarlo. Pues pasamos de Keter a Jochma, de Jochma a Binah, Binah a Da'at, en el Da'at ponemos mucha emoción de amor, porque es la unión del macho con hembra. Pasamos a Gesed, Gebura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. No os equivocáis en las vocales de Malhut. Ahora cuando abráis los ojos veréis que se ha materializado el deseo. Y sentís la alegría de haberlo conseguido. Respiramos 3 veces profundamente. Y abrimos los ojos. Bueno, vamos a ver si ha funcionado. Cada uno con su deseo. ¿Queréis contarlo o no? A ver, tú, Claude, ¿quieres contarlo? ¿Sí? Sí, hoy. ¿Sí? Yo he pedido la geula. Tú has pedido la geula. Así ya, todos. Y ya está. Y dulce.
dulce. Una gebola dulce. Voilà. ¿Y tú? He pedido a Dios servirle. Y vi que vino Lewendeber, Ablere y otros y me dijeron, has renovado Sefer. Y permites que se distribuya pan. Y he visto Safed. He visto Safed y gente que estaba feliz y distribuyendo pequeños panes trezados. Panes, jalot. Panes, sí, jalot. Y felices. Y me ha dicho, estás haciendo gente feliz. Muy bien. Bueno. No. ¿Jala? No. ¿Yosef? Me he visto en una casa donde supongo es mi familia, mi descendencia. Niños. Supongo serán mis nietos. Y lo que anhelo, estar cerca del judaísmo con mi familia. Me he visto así. Mis nueras, supongo son mis nueras. Muy bonito. ¿Lisa? No. ¿Talia? No. ¿Mateo? ¿Qué pasa? Esto va a ser rápido. Todo ser muy rápido. Sí, he visto pido un aumento del nivel de conciencia y de humildad en la humanidad y he visto que funcionaba. ¿Cómo? Nivel de conciencia y humildad. Pia. Cada uno su deseo. Pues yo, la caja no salió. ¿Eh? No mete la caja. Yo he materializado a un guía espiritual, a Ramon Shimon Bar Yochai, para que nos enseñara los secretos del Zohar a todo el grupo. Y al final pues ha bajado, he visto a toda la gente ahí y Shimon Bar Yochai que nos enseñaba grandes secretos, pero una escuela espiritual. Estamos ahí todos ahí muy alegres, recibiendo las enseñanzas de Shimon Bar Yochai. Muy bien. Ojalá. ¿Tú, Yehuda? He pedido una cosa y me han puesto una condición. Entonces, Ya empezamos con las dificultades. no, pero no es una condición limitativa. Se puede hacer. Es creativa, es todo lo contrario. Es expansiva, o sea que no. ¿Lo has pedido para ti o para el mundo? En general. Muy bien. ¿Veronique? Yo he pedido que ya no haya más Zera Levatala, ¿Cómo? Que no haya más Zera Levatala. sino que todo eso sea en la pureza a nivel mundial. Muy bien. ¿Tú? Nada. Qué rápido hemos acabado hoy. ¿Y tú? Yo he pedido paz espiritual para el mundo, Nahat Ruach. Yo he metido el Shem de Ana Bejoa Yahid Yeleameja Penez Ochre Kedushateja. El Shem, que es Yagel Pazak, que es el Shem el fin del estrés para el mundo. El fin del estrés. O sea, que ya no haya gente que esté en conflicto dentro de ella, porque el estrés es una guerra entre la inteligencia del cuerpo y la inteligencia del alma. Pues he pedido que separe esa guerra, porque cuando ya no hay guerras dentro, pues tampoco hay guerras fuera. El caso es que no haya más guerras, que la gente viva en paz interior. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta? Había pedido al principio lo mismo. ¿Eh? Había pedido lo mismo. Sí, la paz interior, ¿no? La paz interior. Muy bien. Hazak Baruch. Hazak Baruch.